estudio aquí en el Yeshiva en Bogotá, Nahalat Asher. Hoy va a ser la última clase de Shabbat. Y vamos a ver si comenzamos, si ustedes quieren Yoredea o Eben Haezer, no sé, ustedes deciden. Es pesado, si usted piensa que uy, ahora sí, es pesado lo otro también. Listo, entonces tenemos en el Simán 345, dice 4 tipos de regiones en relación con sus dimensiones y ubicaciones que definen la prohibición de Hotza'ah. Tenemos Reshut Hayahid, ¿sí? El área o sector privado, ¿ok? Yahid, ¿ok? Yahid. Reshut Harabim, ¿ok? Región o vía pública. Carmelit, área semi-pública. Y Mekom Patur, área neutral. Que son términos que ustedes tienen que saber para saber en qué estoy ubicado, para saber qué ley me aplica. ¿Oh? Listo, entonces dice, está prohibido por la Torah hacer Hotza'ah en Shabbat, es decir, transportar un objeto de un sector privado, Reshut Hayahid, a un sector Reshut Harabim, o viceversa el mismo. Es prohibido transportar objetos a través de la vía pública, Reshut Harabim. ¿Ok? ¿Qué es un Reshut Hayahid? Es una superficie que mide al menos 4 tefajim por 4 tefajim. Cada tefajim es 1.92 metros. ¿Sí? O centímetros, ¿no? 1.92 metros. Equivale a aproximadamente 32 centímetros del área cuando este rodea paredes o cercos de al menos 10 tefajim. De altura equivale aproximadamente a 80 centímetros de altura. Estas equivalencias corresponden a la opinión rabínica que sostiene que un tefaj equivale a 8 centímetros. Claro, porque hay diferentes personas que sostienen que un tefaj es diferente, 10 centímetros, 10.5. Entonces, según la opinión rabínica que sostiene que un tefaj equivale a 10 centímetros, la medida mínima de un Reshut Hayahid sería de 40 centímetros cuadrados de área y con 1 metro de altura mínima de sus límites o paredes. ¿Ok? Eso ya lo hace un lugar público. Entonces, ahí que vemos la altura. Por ejemplo, una casa o habitación es Reshut Hayahid, ¿sí? Que es privado. ¿Ok? Un pozo o un hoyo de 10 tefajim de profundidad con esta área de 4 tefajim por 4 por 4. ¿Sí? 4 tefajim por 4 tefajim. ¿Tefajim o...? Sí. Tefajim es diferente a tefaj. Tefajim es plural. Ok. Pero sigue siendo aproximadamente 10 centímetros. No, un tefaj, sí, digamos, hágalo a 10 centímetros, para que no tenga que hacer tanto cálculo con 8. ¿Listo? 10. Entonces, por ejemplo, una habitación es privado. Un pozo y un hoyo de 10 tefajim de profundidad con un área de 4 por 4, 4 tefajim. Entre sus límites es considerado también un Reshut Yahid. Asimismo se considera Reshut Yahid un montículo de tierra de 10 tefajim de altura y 4 por 4 tefajim de extensión. ¿Sí? Entonces, ¿entienden? No, abajo un hueco y una altura, ¿no? Una altura de 10 tefajim. También es en Yuhu. ¿Okay? Las paredes de un Reshut Yahid privado también se considera y definen como lugar privado, sector privado, al igual que el área que delimitan las paredes. ¿Okay? También son considerados. Los orificios y hendiduras de estas paredes de Reshut privado son considerados similarmente como Reshut de privado, como sector privado. El espacio aéreo que reposa en el área de un Reshut Hayahid, aunque carezca de techo, hasta el cielo es definido como un Reshut Yahid. ¿Entienden? Se califica como un Reshut Yahid, incluso utensilios o columnas que posean estas mismas medidas mínimas de 4 tefajim de ancho y de tefajim de alto. ¿Ok? No 4 amot, sino 4 tefajim. O sea, 1, 2, 3, 4. Mira. Así. Y si es de 10 tefajim,
o sea, digamos que fuera una y uno se para encima, también sigue siendo parte. 1 metro, no sé. Sí, 1 metro. Si es más, entonces, y la altura, y también si es más, y para abajo también pasa a ser otro sector. Eso es lo que está diciendo aquí. Y para arriba también. Así se hace lo abierto. Sí, pero recuerda, si es por 4 y 10 para arriba, hasta arriba, claro, no pasa nada. Hasta bien arriba, hasta un poste así de alto sigue siendo empleado. Hasta el aéreo para arriba. ¿Listo? Después cuando estuve en Gemara se van a dar cuenta que pues historias así como que estaba un rabino y un pájaro voló por encima y lo quemó. Pues, entró en su sección y pues el rabino y todo su conocimiento estaba subiendo hacia arriba y lo quemó. Bueno, tranquilo. Pero se le va a relacionar cosas. Sigo. ¿Qué es un reshut harabim? O sea, un dominio público, ¿okay? Una puya pública o región pública. ¿Listo? ¿Qué es? Es una calle o vía pública con un mínimo de 16 amot. Una moto son como 2 metros. Una más, sí. Correcto. De amplitud, ancho, siempre y cuando carezca de techo y de muralla. Siempre y cuando carezca de techo y muralla. Es decir, que yo podría tener, por ejemplo, 2 casas ubicadas y en medio de esas 2 casas, qué sé yo, un pasaje comercial. Un pasaje comercial si tiene paredes, techo, y yo podría caminar entre ellos dos y sería dominio Si hay privado. conexión de uno a otro, claro, sí. Y tiene que tener paredes. Sí. Pero estamos haciendo antes de hablar de los casos, estamos hablando aquí de la definición. O sea, el 10 amot Entonces, es una calle mínimo de 10 amot. Entonces, 10 amot. 10 amot, ¿cuánto es de ancho? Siempre y cuando carezca de techo y muralla. O sea, si no tiene techo y muralla, entonces por lo cual se considera un lugar público. ¿Okay? Ese lugar público 10 amot, o sea, mínimo de 10 amot, no, más va a ser un patio, pero más de 10 amot. 10 amot, ¿cuánto es? Si 4 amot es 1.92. Entonces, 8 amot es 10, casi 10. Ah, Sí, son son como 18 metros más o menos. 10 amot. 10 amot son casi, sí, como 19, 18, 19 metros. ok, 4 amot es 1.2. 4 amot. 4 amot. Ah, pues seguro. Sí. 8 amot es 5.8. 5.8. Ok, y le tienes que añadir a eso, ¿qué? 2 amot más, que sería la mitad. 8 sería unos 60. 6.60. 6 metros 60. Bueno, tranquilo, solamente para que lleven un promedio, un estimado. Listo, dice aquí. Aún teniendo muralla, podría conseguir siendo Reshut Harabim si la vía fuera extensa y de punta a punta manteniendo su ancho mínimo de 16 amot en toda su dirección. 16 amot. Yo había dicho... sí. Entonces, claro, yo había entendido que 10 amot. No, 16 amot sí es lo que están diciendo ustedes. Sí, señor. Ahora sí tiene sentido. Ahora sí todo cuadra. ¿Estás haciendo el cálculo allá? ¿O estás chateando? No, sí, es que estoy buscando la medida exacta. Como creo que usted dice que un amor es 1.92. 16 dividido por 1.92. 16 es un. ¿Sí? 8 metros y casi medio. Listo, ya. Ahí está. Siempre decía una calle, es que sí, yo me lo estoy imaginando más grande, entonces decía, por ejemplo, la calle aquí al frente, eso no tiene, pero sí, si con esa medida sí, eso tiene 8 metros, más de 8 metros. ¿Qué? ¿Afuera? Una calle como acá. Sí, pero no tiene ni muros ni nada. Por eso sí se consideraría espacio público, o sea, si fuera una calle Sí, claro, sí. No. Sí. Okay. Listo, entonces sigamos acá. En toda su dirección, extensión, siempre y cuando tenga sus entradas, portones de entrada y salida de dicha calle o correo vía abiertas y libres para un tránsito interrumpido. Según el Maran, autor de Shulchan Aruch, aunque por esa calle no pasen 600,000 personas todos los días, se sigue considerando un Reshut Harabim cuando se cumplan con las condiciones hasta horas expuestas. Todo lo que se presente encima de un Reshut Harabim,
protuberancias, cavidades, construcciones que no lleguen a alcanzar los 3 tefajim de alto y profundidad, menos de 24 centímetros, se considera como una misma ley de Reshut Darabim que contiene, es decir, Reshut Darabim también. Listo, aquí tengo algo que dice. La Torá dice, Moshe ordenó y proclamó a través del campamento diciendo, hombre y mujer no deberían hacer más trabajo respecto a los regalos para la construcción del Mishkan, y el pueblo cesó de traer. Entonces, Yeremiyahu dice, así dijo Hashem, quien de sus almas, y no carguen ninguna carga en el día de Shabbat, ni traigan hacia el portón de Jerusalén, ni sacarán una carga fuera de sus casas en el día de Shabbat, ni realizarán ningún labor, y habrán de santificar el día de Shabbat como ordene a vuestros padres. Estos pasajes aprendemos nosotros que no sería cargar, ¿sí? Artículos de como un lugar como el santuario, ¿sí? Como trabajo involucrar a otro dominio de lo que se hacía en el Mishkan afuera. Entonces, Y Mishkan es que rabino. Mishkan, el templo o el tabernáculo. Puede ser el brujo, carga. Mira, 8 metros 25 pies. Aquí dice. El dominio privado halágico está definido como un lugar rodeado por 4 paredes y, por ejemplo, un jardín que no tiene techo, pero está rodeado de un cerco que tiene más de 40 pulgadas, 3 pies de alto. Como ejemplos de dominios privados, podemos citar los centros comerciales o una cancha de tenis cerca de un dominio privado. No necesariamente debe ser privada, propiedad privada. Una terminal de aeropuerto tiene puertas y 4 paredes, está también definida como un dominio privado. Y dominio público. El dominio público en la que está definido como un lugar que no está rodeado por un cerco y tiene más de aproximadamente 8.25 pies de ancho. Ejemplo, una calle está prohibido cargar artículos a una distancia mayor de aproximadamente 2 metros, 7 pies, a la vez de un dominio público. En Shabbat, y tomar un objeto de un dominio privado, un dominio público. Está prohibido caminar fuera de una casa hacia la calle mientras está cargando un objeto. Está prohibido levantar algún artículo que encuentre en un dominio público y cargarlo. La prohibición de cargar en Shabbat es tan severa que nuestros sabios tuvieron la autoridad de abolir la misma de tocar y chofar el Rosh Hashanah, que coincidía con Shabbat, y bendecir sobre un etrog en lulav en Shabbat, porque sospechamos que alguien va a cargar el shofar y el etrog en lulav en dominio público. Aunque no está prohibido, por esa razón sí. La prohibición de cargar se aplica aun cuando no ha involucrado esfuerzo físico. Un ejemplo de cargar sin esfuerzo físico será el cargar algo pequeñito, pero invaluable. Artículo de bolsillo como un reloj. Listo. Entonces, antes de hablar de cómo se hace el eruv, sigamos acá. Casos ambiguos. Una región que tenga un área de 4 por 4 tefajim, o sea, 32 centímetros o más, pero la altura de sus paredes o cercos supera los 3 tefajim de alto, 24 o más, pero son menores de 10 tefajim, menos de 80 centímetros de alto, se considera carmelit, y dice ver más adelante. Bien, otra vez. ¿Qué pasó? Esa 24, sí, solamente abajito un poquito es un carmelit. O sea, no está definido si es un lugar privado o un lugar público, porque este no tiene todos los muros y tampoco no tiene todos los muros. Tienes un pedacito. Hay generalmente como en los puntos que hay esos árboles, esas matas que hacen de Sí, eso sí, como sí. delimitante y tienen el techito a carga, pero todo esto es libre. Sí, o sea, sí. el hecho que tenga los 4 tefajín y el techito ya lo hace un lugar neutro. Un carmelí. Carmelit, sí. Porque Luego, también hay... Pero la altura de sus paredes o cercos supera los 3 tefajim de alto, pero son menores a 10 tefajim. No es ni Sí, público entonces se ni considera un privado. carmelit y dice que ver más adelante, lo vamos a ver más adelante. O sea, que tiene que estar entre 3 y 10. Sí, entre 3 y 10. Una región y construcción, por ejemplo, un poste de área horizontal menor de medida de 4 tefajim, menos de 32 centímetros, cuyo alto o altura de sus paredes superan los 3 tefajim de alto, se considera mekom patur. Mekom patur. En el caso de que la región
Mekompartur es área neutral, ¿sí? O área permitida, como que antes. Listo. En el caso de que la región en construcción tenga un límite de altura menor a los 10 tefajim y el público que pasa por alrededor de la vía pública solo suele usar para apoyar allí su carga, dicha región o construcción será calificada como Reshut Arabim, aunque su área no alcance los 4 tefajim de ancho. Pero si aún en este caso la región o construcción alcanza los 10 tefajim o más de altura y además contratara 4 tefajim por 4, contara con 4 por 4 o más de ancho, entonces la región se califica como Reshut Yahid. Si en este mismo caso la región construcción alcanza los 10 tefajim de alto o más de altura, pero su ancho fuera menor a 4 por 4 tefajim, entonces su región será calificada como Mekompatur. Un hoyo en el suelo ubicado en medio de un Reshut Arabim, en el caso de que profundidad no alcance la medida de 10 tefajim, se califica igualmente como Reshut Arabim. Pero si la profundidad supera los 3 tefajim y fuera menor a los 10 tefajim, su ancho mediera 4 por 4 o más, este hoyo sería considerado como Carmelit. Si la profundidad supera los 3 tefajim y su ancho midiera menos de 4 tefajim, este hoyo sería considerado como Mekompatur. Es difícil tratar de pensar cómo eso hoy en día existiría, pero me imagino que la gente lo hacía. Como los cercos que hacen cuando van a cultivar, ¿no? O sea, yo puedo armar como un hoyito así, una canal, sí, una zanja. Pero igual eso no cumpliría con que tenga 3 paredes. No, correcto, pero sería un Carmelit. Entonces, digamos, yo tengo allá una casa acá, yo puedo armar un caminito de aquí para allá. ¿Sí? Sí, con cierta profundidad. Con cierta profundidad, o de muro para arriba, sí, no tiene que ser. Con cierta profundidad, y yo puedo ir allí, acá, y allá, y pues nos consideraba que estoy pasando en un lugar privado o público. Bueno, eso sería como la única, ¿no? Aquí, pues, en la ciudad es complicado. Es más común encontrar un Carmelit, pero no es constante, porque hay casas que tienen como sobresalen con el techo, o sea, está la estructura de la casa y hay como un techo que sobresale. Sí, eso también. Y también, pues, armar como por encima, como uno sube encima de algo y cruzar. Pero bueno, en la ciudad complicado, eso es para la gente de afuera. ¿Dónde quedé? Orificios y hendiduras presentes en la parte exterior de las paredes que dan hacia el Reshut Arabim. Cuando estuviesen ubicados en la altura de 3 tefajim o más de altura, el orificio de hendidura será clasificado como Carmelil o Mekompatur según las medidas mencionadas anteriormente. Si el área del orificio es menor a 4 tefajim, 4 por 4, es Mekompatur, y si es igual a mayor a 4 tefajim será Carmelil. Espacio aéreo de Reshut Arabim, una región calificada como Reshut Arabim, ¿sí? Público, abarca con esta misma designación y su espacio aéreo hasta su máximo de 10 tefajim de altura. A partir de esa medida, 10 tefajim hasta el cielo, considera Mekompatur. Espacio aéreo en un Reshut Yahid, espacio aéreo que reposa en el área de un Reshut Yahid, aunque carezca de techo hasta el cielo, es definido como Reshut Yahid. O sea, en Reshut Arabim, en espacio aéreo, o sea, 10 tefajim y 10 tefajim, ya ese espacio aéreo empieza como a ser un Mekompatur, es lo que dice aquí. Bueno, entonces, ¿qué es un Carmelita? Una región que tenga un área de 4 tefajim, 4 por 4, 32 por 32 centímetros o más, pero la altura de sus paredes o cercos superan los 3 tefajim de alto, ¿ok? Pero menor de 10 tefajim, menos de 80 centímetros de alto, se considera un Carmelita. Además de lo que haya definido, se califica como Carmelita. También un lugar por donde generalmente no suele caminar el público, siempre y cuando su superficie mida más de 4 tefajim o más. Por ejemplo, mares, ríos, valles,
será así Carmelit, aunque su propia altura o la de los cercos, en caso de tenerlos, sobrepasan y no más de 3 tefajim de alto. Complicado, o sea, si usted puede salir de la casa y pues caminar en un río, caminar en un mar. Pero entonces sigue habiendo O como valles. si fuera un dominio privado, un carmelito. O sea, yo puedo igual cargar, transportar, moverme en un carmelito. Sí, sí. Entre el Carmelito. No, yo solamente yo. No, ellos no. Entonces el río genera una barrera para No, ser no. privado. No, es un carmelito. Sería un carmelito. Pero si estos sobrepasan 10 de altura, se califica como mecompatur. ¿Qué es un mecompatur? Una región en construcción, por ejemplo, un poste de área horizontal menor a la medida de 4x4, cuyo alto o altura de sus paredes superan los 3 tefajim de alto, ¿sí? Se considera mecompatur. Con estas medidas, por más alto que llegue hasta el cielo, seguirá siendo mecompatur. Asimismo, un hoyo de la tierra cuyo ancho midiera 4x4 tefajim, siempre y cuando tenga una profundidad y mayor a 3 tefajim, será clasificado como mecompatur. Ver más adelante para variantes de mecompatur. Pero, ¿qué es lo que se entiende por mecompatur? Rayo? Primero es las definiciones. Sí. Entonces, la definición, la primera de Carmelí ya saben. La segunda, una construcción de un área horizontal. ¿Ok? Horizontal, menos la medida, horizontal. ¿Ah? ¿Qué pasó? Área neutral. Abrió neutral. Oh, lo que significa, perdón. Sí. Esto sí. Sí, es que la estaba confundiendo con carmelito. Pensé que O lugar era permitido, carmelito. lugar sí. Cuyo alto o altura de sus paredes superan los 3 tefajim de alto, se considera mecompatur. Con estas medidas, por más alto que llegue hasta el cielo, seguirá siendo mecompatur. Mecompatur es que, Rabino. Sí, lo que acabaron de decir, la neutral, lugar permitido. Listo. Simán 346, prohibición de traer la Hotzah. Está prohibido por la Torah hacer Hotzah en Shabbat, es decir, transportar un objeto de un sector privado a un sector público, viceversa. Los sabios prohíben trasladar uno o más objetos desde Carmelit a Reshut Yahid y viceversa. ¿Ok? Privado. Sí. De carmelita privado. No, de privado. De Carmelit a privado. Y viceversa. Sí. Sí. Los sabios prohíben trasladar uno o más objetos desde Carmelit a uno público. O sea, de Carmelit no puedes pasar a público, no puedes pasar a privado. Te tienes que quedar en el Carmelit. Y lo que esté en el Carmelit, ahí está. Puedes cargar. Pero no puedes de Carmelit entrarlo. Entonces, si usted pone una llave en un Carmelit, ¿sí? Puede coger la llave, abrir la puerta y dejar la llave en el Carmelit. Es permitido trasladar uno, ahora sí, permitido. Es permitido trasladar uno o más objetos desde un mecompatur a un reshut yahid y viceversa. Es permitido trasladar uno o más objetos de un mecompatur a un reshut también de Arabí. Ese sí es lo contrario. Si puedo Ahí sí compartir puede. A privado o a público. Correcto, sí. O sea, de privado a público sí se puede, Rabino. Pero de un mecompatur. Pero tiene que haber un mecompatur en medio para que sea Algo neutro. Sí, porque la prohibición está en no hacerlo directamente, o sea, de privado a público y viceversa. Algo neutro sería como que. No sé, una zanja o Un río, ¿no? Que no es perteneciente a. O sea, una región, una construcción alcanzara los 10 tefajim de alto o más de altura, pero su ancho fuera menor de 4 tefajim, entonces la región será calificada como mecompatur. ¿Ok? más alto de 10. Más alto. Encima de eso es patur, o sea, de ahí sí puede pasar. Bueno, de 80 centímetros, ¿no? Entonces, De aquí para arriba, o sea, de ahí sí puede pasar de ahí puede de ir a un lugar, de ese lugar a privado, o a privado, o de lugar de ahí a público.
menos. Sí, señor. Listo. Los sabios prohíben trasladar desde un Reshut Yahid a un Reshut Harabim o viceversa, aunque sea atravesando un Mekom Patur, como intermedio entre ambos para lograrlo. Entonces, tiene una casa, ahí está más de este pajín, camina hacia el otro lado, ¿sí? Y ese termina en un lugar público, ¿sí? No se puede. Cargar, ¿no? O sea, es algo se sabe que de privado al Makom Patur se puede. Permitido. Sí. Entonces, pero lo que está diciendo aquí es No que utilizarlo como puente. los sabios trasladar un Reshut Yahid a un Reshut Harabim o viceversa, aunque sea atravesando un Makom Patur. Entonces, del privado sales a Makom Patur y Makom Patur llegas al público. Solamente puedes de público a Patur, Makom Patur, o de Makom Patur a público, o Makom Patur a privado, o privado a Makom Patur. Pero no privado a Makom Patur y público. Así yo dejé de cargar. Porque No, si ya dejas de descargar, pues no pasa nada. Descargo, ¿sí? Sí, pero... Sería como la trampa, ¿no? Y vuelvo y cargo y paso. No. Recargó. No, porque tu intención era llevarlo allá. Ok, sí. Sí. Transportar adentro de la vida pública. ¿Cuál es la primera intención? La Torah prohíbe en Shabbat transportar objetos en un trayecto igual a mayor a 4 amot lineales a través de la vía pública Reshut Harabim, aunque sea de agarro los objetos de la vía pública y lo transportó por esa misma vía pública. Los sabios prohibieron asimismo transportar un objeto atravesando 1.2 metros o más metros lineales en Shabbat, aunque esto solo ocurra dentro de un carmelita. Entonces tenemos lo que Doraita y Rabbanán. Pues, O sea, bueno. O sea, en un carmelí. la Torah prohíbe cargar transporte de objetos en trayecto igual mayor a 4 amot. Digo, igual o mayor a 4 amot. La Torah. ¿Listo? Pero los sabios prohibieron transportar un objeto atravesando 1.2 o más metros lineales en Shabbat, aunque esto solo ocurra dentro de un carmelit. Un carmelit, no, tampoco se puede. Un carpej. Carpej. Un lugar cerrado, pero sin techo. En el caso de que su superficie midiera más de una área de Bet Sa'ataim, aproximadamente 71 o 70 por 70, que iguala a 500 amot cuadrados o 1152 metros cuadrados. El objetivo de su cerco no ha sido para ese sitio sea habitado. Se califica como un carmelit y por lo tanto los sabios prohibieron transportar objetos dentro de su superficie por 4 amot o más recorrido. Es permitido, no obstante, trasladar uno o más objetos de este carpej, otra región carmelit, pues son homólogas, siempre y cuando se cuide de que traslada no recorrer de 4 amot o más cargado dicho objeto. Listo. Sigamos, se empieza a aclarar más. Cargar y descargar Hotza'ah. Entonces ya de que Hotza'ah es cargar de un lugar privado a público, ¿ok? Así es el término. Hotza'ah, ya saben a qué se refiere. La Torah sanciona a la persona que agarró, Akira, un objeto de Reshut Yahid, después, o sea, un utensilio, después lo trasladó hacia un Reshut Harabim, ya saben eso. Y finalmente lo depositó Hanaha allí a Reshut Harabim o viceversa. La persona estuviera en Reshut Yahid y después de agarrar el objeto pretendiera sacarlo solo con sus manos hacia Reshut Harabim sin depositarlo allí, y la otra persona ubicada allí de Reshut Harabim pretendiese tomarlo de sus manos. Aún así, los sabios lo prohibirán a ambos. O sea, yo estoy en un lugar privado, saco mi mano y usted cójalo. Si yo no salí, pero mi mano sí salió. Entonces, permitió por la Torah, pero los sabios dijeron, no lo hacemos. Porque puede llegar a... Me imagino, no hice eso, pero así sabemos que es la forma. O viceversa. Viene alguien afuera y dice, hey, cógelo tú adentro.
¿Sí? Si una persona estuviera parada en Reshut Arabim y después de agarrar el objeto de prender y sacarlo con sus manos, hace Reshut Hayahid, pero sin depositarlo en el mismo allí, con miras a otra persona ubicada en Reshut Hayahid, y lo agarrar en sus manos, y aún así los sabios le prohibieron de ambos también. En este caso, solo los sabios prohibieron, aunque la Torah lo extendiera de su sanción, ya que en ambos casos nadie llegó a completar particularmente todos los 3 requisitos, por lo que sancionará la Torah una ota'ah. Listo, Akira, agarra el objeto de Reshut. ¿Sí? ¿Quién lo agarra? Por ejemplo, un Yahid. Hanaha, depositar el objeto en el otro Reshut, por ejemplo, en árabe. Hotza'ah, traslada un objeto de un Reshut a otro. Yahid de Reshut árabe. En estos casos, una persona ejerció Akira y la otra Hanaha, y por ello nadie llena los 3 requisitos. O sea, levántalo tú, me lo pasas a mí, yo lo saco, sí, Alguien más lo recibe. y alguien más lo recibe. Entonces no cumpliría de oraita, pero Rabani dijeron no, prohibido. ¿Listo? Así empieza la primera Mishnah del Tratado Así de empieza la Shabbat. primera Mishnah del Tratado de Shabbat. Simán 348. Asombrar la carga otzá. En el caso de que una persona encontrare un Reshut Yahid, tomare unas frutas y extendiera o asomara sus manos llenas de frutas hacia Reshut Arabim, a menos de 10 tefajín de altura, ¿sí? Si lo hizo a propósito se arrepintió cuando ya estaba en el otro Reshut, los sabios lo penalizan y no le permiten regresar a las manos llenas de frutas en Reshut Yahid. ¿Sí? ¿Qué hizo? Así, ¿qué hizo? No lo puede volver. ¿Sí? Ahí se queda. Pero si lo hizo sin querer queriendo, como dice, tiene permitido regresar sus manos con esas frutas de Reshut Yahid. En el caso de que una persona se encontrara en Reshut Yahid, Hayahid, y tomara unas frutas con sus manos y extendiera o asomara sus manos llenas de frutas hacia el área de Carmelín, tendría permitido regresarla, aunque habiéndolo hecho de a propósito. Es menos flexibilidad. ¿Entendió? En Carmel hiciste De a propósito no lo puede volver. Sin intención lo puede volver a volver. Ahora, si es un carmelita, no importa si lo hizo con intención o sin intención, siempre lo puede volver. igual tiene el chance de los 4 metros que habíamos dicho ahí. No, eso es para definir el carmelita. Sí. Y también un Makom Patur. Listo. 349. 4 mod en Reshut Harabim. Toda persona que se halle en el Reshut Harabim tendrá permitido andar cargando un objeto únicamente por una distancia de 4 amot a la redonda, hacia cualquier dirección desde donde se encuentre, y sin salirse de Reshut Harabim. ¿Se entendieron esa? Yo estoy en lugar público, ¿sí? Y dice, tendría permitido andar cargando un objeto, pero solamente en círculo de 1.2. 1.2 metros. Sí. Pero es que se hace lo de los 2 pasos para. Sí, pero eso es únicamente si lo. Lo cogió. Sí, sí. Sí, o sea, que no, incluso aún revisando. O sea, en un lugar público yo puedo levantar algo que no sea muxi, ¿no? ¿Puedo levantar algo? Sí, puedo levantar algo. Pero no lo puedo llevar. ¿Sí? Por consiguiente, en el caso de la misma, la persona que se halla en un Reshut Harabim con un objeto en la mano podría apoyarse en la opinión que permita hacer una cadena de personas sin que cada uno camine más de 1.29 metros y que se pasen dicho objeto uno al otro de la mano en mano con tal de que ninguno cargue dicho objeto transportada más de 4 amos lineales. Si no se mal, creo que de su cos decía también una vez un escenario así y estuvieron pues sábanas acostado y costado. Colgaban la ropa y para poder cruzar de casa a casa descolgaron las sábanas que estaban colgadas y las extendieron así de mano como un camino. Si no estoy mal. No me acuerdo. Entonces la pregunta es si las sábanas cumplirían como un tipo de muro. Un tipo de pared. Ah, sí, claro. No sé, pero sí. Si lo hicieron y tú viste que lo hicieron, pues parece que sí. Pero aún en los casos de misvah, esto mismo estaría prohibido hacer por medio de una sola persona. Es decir, transportar un objeto a menos de 4 mod para hacer una pausa y volver a mismo transportando a menos de 4 mod. Y así sucesivamente. Sería prohibido debido a que tal vez se vaya a olvidar la persona. Gracias.
Sí, ya tomaron tiempo. Y alcance sin precedentes de andar 4 modos de Reshut Arabim con el objetivo en la mano, lo que terminaría resultado en una transgresión mucho más grave. Gracias. Sí, lo que hablábamos. Entonces dicen, no hace sé, los 2 metros para, pero en algún punto algún punto no va a ser los 2 sí, metros. se lo La olvida olvida. y ya. Entonces de todas maneras eso lo prohibieron. Simán 350. Simán 350. Está permitido para una persona ubicada en Reshut Arabim introducir la mano hacia un Reshut, hacia un lugar privado, con el objetivo de mover internamente algo dentro de Reshut Hayahid. O sea, yo estoy en un lugar público y meto la mano en lugar privado y muevo algo que está adentro, está permitido. ¿Listo? ¿Ya? O sea, pero ¿qué sentido tiene yo dejar algo acá para mover otra cosa? O sea, Porque yo estoy afuera en la calle o sea, y yo meto la mano para mover algo que me sirve por adentro, pero... ok, no es que previo tenga que dejar algo que esté cargando, no, sino que metió la mano y movió Sí, algo. sí, sí, correcto, sí. En este caso, no sospechamos que por causa de permitirle manipular el objeto dentro, los vaya a extraer hacia un Reshut Arabim. Este permiso se otorga también cuando la persona estuviera ubicada en un Reshut Hayahid y se le permite introducir su mano hacia un Reshut Hayahid con el objetivo de mover algo presente en Reshut Arabim, siempre y cuando moviendo sea menor de 4 amos lineales, desde el punto donde lo agarró. No es permitido hacer todo esto para tomar agua. Por ejemplo, si una persona está ubicada en Reshut Hayahid, o sea, privado, y sacara su mano vacía para agarrar un vaso de agua en este Reshut Arabim, Reshut Arabim sin meterlo en su zona, no le será permitido asomar solamente la cabeza. Asomar solamente la cabeza. Reshut Arabim y beber allí, ya que los sabios temen que esta persona vaya a introducir el agua para mayor comodidad dentro de Reshut Yahid. O sea, la mano y todo eso sí, pero la cabeza no. Pero si asomara a Reshut Arabim toda su cabeza y la mayoría del cuerpo se le permitía tomar dicha agua. Ahora sí, si saca más de la cabeza todo el cuerpo, ¿sí? Aunque quede algo de su cuerpo ubicado todavía en el Reshut Yahid, está prohibido extraer desechos del cuerpo, como por ejemplo escorbuto y orina, expediéndolos desde un Reshut Yahid en el Carmelil, tal manera que alcancen a llegar hasta el Reshut Arabim. También líquido, ¿sí? Que pase aquí, allá. Entonces la cabeza no y el cuerpo. Al sacar un poquito en la cabeza, no, pero sí dice la mayor, toda su cabeza, no un poquitico para toda la cabeza o la mayor parte del cuerpo, sí lo haría porque no vamos a tener miedo de que vaya a introducir agua para mayor comodidad dentro del Reshut Yahid. Simán 351. El agua de la tubería. Una persona ubicada en Reshut Arabim y tiene prohibido adherir su mano a la salida de un tubo que paralelamente sobresale del techo de una casa con el propósito de recibir el agua que sale de allí. Está prohibido regir únicamente cuando la salida de este tubo estuviera a menos de 3 tefajín de distancia. Con respecto al borde del techo, pues se considera como si sacara agua de Reshut Hayahid y trasladara a Reshut Arabim. En cualquier caso, sería permitido recibir el agua si no adhiera sus manos a la salida del tubo y dejara primeramente caer el agua y la recibiera posteriormente en el aire. De esta manera sería permitido aun cuando esa salida del tubo mantuviese una distancia de menos de 3 tefajín del borde del techo. Si la salida del tubo sobresaliera del borde del techo o más de 3 tefajín, será permitido incluso adherir la mano allí y recibir inmediatamente el agua que sale de dicha tubería. Este permiso tendrá vigencia siempre y cuando el tubo por sí mismo mida menos de 4x4
y superficie estrecho encuentre una altura de 10 tefajim con respecto al suelo. Desde Macom, Bato. Porque dice un tubo que sale del techo. Entonces, es como una canaleta, ¿sí? Hay un desagüe y Sí. está el tubito así asomado. Ajá, Entonces está sumado. Dice, puedo tomar el agua siempre y cuando no coja el tubo, sí. ¿sí? Ok, entonces Pero, el tubo ¿cuál sale. sería la diferencia o por qué habría una prohibición en coger el tubo si el tubo hace parte de la misma estructura de la pared de la casa? No sé, me perdí. O sea, corre el tubo, ¿no? Para moverlo. Rige únicamente cuando la salida del tubo estuviera menos de 3 tefajim. Si es más de 3 tefajim, entonces puede cogerlo. Ah, es... ¿Por qué? Eh, Con respecto al borde del techo, pues se considera como si sacara agua de Reshut Yahid. O sea, menos de 3 tefajim todavía es un lugar privado. Más de 3 tefajim es considerado que ya esa sección está en lugar público. Por eso. O sea, ya hemos hablado que meter la mano para consagrar el agua y todo eso. Entonces, al coger el tubo, si es menos de 3 tefajim, estoy metiendo mi mano en lugar privado para darme de tomar lo que sea. Y si estoy cogiendo el tubo por fuera, entonces ya estoy en lugar público, a público, pues no pasa nada, lo que está diciendo. ¿Listo? La dificultad se da cuando el tubo está a menos, a 3 tefajim. Menos. Ah, Sí, a 3 o menos, sí, 3 o menos. 3 o menos. Listo. De ahí en adelante. De ahí en adelante. Sí. 3 tefajim, no, 3 tefajim 24 centímetros. 24 centímetros. Amot y ama, sí. Entonces, de ahí hasta el Simán 416 habla de Eruf y habla de Tehum. Y otras cosas que usted lo lee y dice, esto no me va a aplicar. Yo considero... Listo. Entonces, ¿qué es? Gracias. Entonces, ¿qué es un Eruf? Eruf. Sí, para hacer un resumen de todo eso y pues que tengan... Un Eruf consiste en rodear un área con un cordón estirado sobre postes. Los comentaristas discuten acerca de las condiciones que se deben cumplir al fin de que dicho Eruf sea válido. Un dominio público moderno puede convertirse en un dominio privado de tres distintas maneras. Construyendo una pared alrededor de la ciudad con portones y que cierre toda la apertura de la muralla, que está encerrado. Sí, ese es de Oraita. Mediante la erección de portones en dos extremos de una calle, cerrándolos en la noche, utilizando los postes lineales telefónicas alrededor de la ciudad para crear una pared virtual. Cada poste telefónico es alterado para hacerlo halaicamente válido. Si no hay líneas telefónicas, se colocan vigas verticales y ambos lados de una calle y se estira un hilo entre ellas. Esto está basado en el concepto haláico de Surat Hapetach y la construcción de una forma de portal. Eso de Rabbanan. El rabino de la ciudad debe llevar a cabo un eruv haserot, una unificación de patios, shitufe mevot, la unificación de callejuelas. Esto es en fin de combinar todos los patios en las calles de un pueblo en un solo dominio. Esto involucra recolectar comida de todos los habitantes y mantenerla junto al lugar de alternativa que una persona o ciudad entidad con una municipalidad donde comida comida a la comunidad. Está mal escrito. Esta comida sea entonces considerada como de propiedad común. Entonces, forma de un portal. Según varios poskim, el eruv de hecho de construyendo una forma de portal es solo válido en las localidades donde menos de 600,000 personas pasan a través de ella. Según otro poskim, el eruv no es ideal es las grandes urbes de hoy en día, aun cuando menos de 600,000 personas pasan a través de la localidad. La razón de eso es porque nuestras calles tienen más de 7.68 metros, 16 codos de ancho. Estas están consideradas como algunos poskim como el dominio público descrito en la Torá. Como resultado, la implementación de la forma de un portal únicamente no es suficiente para permitir el cargar en Shabbat de Tafila. Dominios públicos. O sea que uno podría hacer un eruv solamente si es un área de Carmelín, una neutral Sí, pero o sea, esas dos. no, Carmelín no es un eruv.
No, o sea, en esa área yo podría construir un Eruf, por ejemplo, el hilo, rodear con el hilo rojo, pero ya lo que es propiamente público, público, en ese no podría. Por su extensión, por su ancho, por su largo, ya es muy grande el área como para decir, oye, aquí puedes limitarlo con No, el Eruf usted lo puede hacer con más de 16 amot. Todo lo que usted quiera. Mm. Como decía que una de las opiniones era que como las calles actuales son mayores a 7 amos. 16 amot. Sí. Tú puedes hacer un poste y pasa el hilo, cruza toda una avenida. No pasa nada ahí. Sí. Y lo que ocurre ahorita, que cuando uno están haciendo una obra y ponen esa polisombra, ya pasa de ser público a ser privado. Así es. El área que está. Están trabajando, sí. Según el Hashonish, no hay dominios públicos de la Torah, ya que una ciudad es un dominio público de la Torah, solo si tiene una calle o avenida en la cual la travesía de lado a lado, sin ninguna otra calle que la cruce corte. Rabbi Nosson al-Saduk también opina que no hay dominios públicos de Torah. Según los poskim que opinan que existen los dominios públicos de la Torá, la transgresión de cargar en Shabbat en un dominio público es una de las transgresiones por las cuales excluye la comunidad judía y, o sea, que hará excomulgado. Si un profano manifestó de Shabbat toca un vino kasher, un din de la ley similar a la situación en que un judío tocara un vino y consumió el dicho vino, queda prohibido. Según algunos, tal judío no puede ser considerado como parte de un minyan de quórum y varones adultos que necesita para llevar a cabo rezos. Sí se puede recibir el honor de ser llamado en la Torá en la sinagoga, ni se puede. Sin embargo, según algunos poskim opinan que en nuestros días no hay dominio público de la Torá. Aquellos judíos que cargan en Shabbat no son considerados como profanadores manifiestos de Shabbat. Pero no dices por qué. ¿Por qué no es considerado dominio público esos textos? Por la cuestión de que si pasa 600,000 personas o no. Según Rambam, Rambam, que es más ancha de 7.68 metros, el Eruv no es válido. Otros poskim tiene que pasar 600,000 personas. De acuerdo a Bet Yosef, si es una ciudad y no tiene 600,000, pero pasan 200,000 como en Estados Unidos, entonces sí. Otros opinan que Carolina Moshe Feinstein, que cualquier momento del día 20% de la población se encuentra en las calles, se dice que es inevitable cualquier ciudad que contenga más de 3 millones de habitantes en un área de 12,000 cuadrados para saber que es un lugar público. El Eruv debe ser instalado bajo la dirección y aprobación de un Beit Din local, no porque usted quiera inventar. Cada Beit Din tiene la autoridad de decir si las condiciones topográficas de la ciudad corresponden con los requerimientos halaicos y su decisión está basada no solamente sobre los detalles técnicos de la halajá, sino también en consecuencia en su dictamen. Tiene que pedir tiene que pedir permiso a la ciudad y todo. ¿Sí? A la gente que está viviendo ahí tiene que hasta uno pagar para que sea como algo que de su propiedad. Bueno, entonces, por ejemplo, colocan el hilo rojo y con el paso del tiempo ese hilo se descoloriza por el agua y por el sol. O sea, No pasa nada. no pasa nada, o sea, la especificidad de ser rojo el hilo No. tiene nada que ver. Yo dije hilo rojo, pero lo leí aquí. Sí. Creería yo que un tema más visual como para determinarlo rápidamente. Bueno, sí, pero no puntualmente porque tenga que ser un color rojo. Incluso a este tipo de luz les harán mantenimiento cada cierto tiempo, ¿no? Muy bien. Como para... Evitarse revientes. No, yo dije hilo rojo. Hilo. Sí, hilo rojo. Dice, es azul. Como yo vendo hilos, me sale el hilo rojo de una vez, ¿no? Ay. Bueno, pero puede ser rojo, ¿no?
es lo mismo un trapo rojo que una bandera azul. O sea, todo esto se hace para que la gente tenga más facilidad del judaísmo, para que pueda cargar su sidurín, pueda cargar su talí, pueda cargar cosas, mujeres embarazadas, peligros de vida, y la gente va a vivir más fácil en su judaísmo ahí. Alguien que se le olvidó algo en los bolsillos, ¿sí? No llega a transgredir. A los niños. A los niños. Para reducir que las personas sean considerados profanadores. El ser estricto y no instalar el eruv resultaría en la profanación a gran escala de Shabbat. O sea, que es lo más recomendable, Rabino, sí. Pedir A la perdón por persona- todas las veces que cargó. No, digamos. A la persona yendo hacia la sinagoga se está devolviendo a su casa y se dio cuenta que llevaba papel higiénico en uno de los bolsillos, por ejemplo. Sí. Ahí, ¿qué es lo más recomendable entonces hacer? Porque ya lo coge uno en medio del camino, o sea, uno no se dio cuenta, no lo hizo a propósito, tenía papel higiénico, una servilleta ahí. Ajá, una moneda. Moto, pero igual ya trasladé. Se tendría que acostar y hacer así con el pantalón para que salga la moneda. Como sin cogerlo con la mano. Sin cogerlo con la mano así. Vamos a ver. Ya tiene el saco, cualquiera así el bolsillo. Ah, sí. Bueno, realmente la ley dice quitarse el saco y sacudirlo. Sí, porque así uno tendría como que cogerlo y tocar. Ah, yo no lo estoy tocando. Sí, ¿Eh? ¿se acuerdan? Ah, sí. Que no se puede mover de manera directa. En algunas localidades el eruv reúne todos los requerimientos laicos y por lo tanto está permitido cargar ahí la tatila, y en otras localidades el eruv es solo válido para situaciones de bediabá, y aún en otras localidades es absolutamente prohibido cargar bajo ninguna circunstancia. Según el Hashonim, no existen dominios públicos en la Torah, no obstante, él sostuvo que no se debe basarse en el eruv a fin de cargar en Shabbat, porque es casi imposible que un cordón de eruv permanezca intacto ni mantenga kasher todo el tiempo. ¿Qué pasa si se rompe el hilo? El Hasonish mismo opina que no existe eruv público que sea válido y que aquellos que carguen sean profanadores de Shabbat. No obstante, según su opinión, en el caso de gran necesidad o misma, se puede permitir a un no judío que cargue artículos en el dominio público en Shabbat. Que él lo cargue. Pero ¿cómo va? Sí. Eruv en Israel. Así es. En Israel es más estricto esto. Listo. A ver qué más hay por acá. O sea, que eso no se podría implementar aquí, digamos, en Bogotá. Sí se puede. Porque no hay un bendito que lo apruebe. No, pues pueden haber un 20, pueden reunirse 3 Dayanim y ya, y lo hacen. Ah, ok. Vienen de afuera, lo hacen. Tehum Shabbat. Leemos de la Torah que nadie salga de su lugar de día de Shabbat. La explicación es siguiente: en la interior localidad donde uno se encuentra durante el Shabbat, puede desplazarse a pie sin limitación, sin transportar nada consigo. Pero si desea salir de esta localidad durante el Shabbat, solo puede recorrer una distancia de 2000 codos, aproximadamente 1000 metros, a partir del límite de la ciudad hasta la distancia que se llama Tehum Shabbat. O sea, no carga nada, pero ¿hasta dónde yo puedo caminar? Puedo caminar hasta 1000 metros, un poquito más, 1000 metros después de la ciudad. ¿Listo? No más de ahí. La distancia entre las localidades no es superior a los veces de Tehum Shabbat. O sea, 2 kilómetros. Se puede ir a pie durante Shabbat de una localidad a otra, a condición de efectuar antes de Shabbat el sistema de Eruv Tehum. Es decir, una fusión entre los dos lugares que consiste en siguiente. El viernes a medio camino entre las dos localidades colocar un lugar seguro de cantidad de pan necesaria para las dos comidas de gramos. Aproximadamente se recita la verajá, Misbat Eruv, según la declaración. Por medio de este eruv no estaría permitido recorrer la distancia de 2000 codos en todas las direcciones. Esta acción significa que transfiere simbólicamente la morada de Shabbat a este lugar intermedio y que por consiguiente tiene el derecho de ir en pie durante Shabbat a su localidad hasta el lugar de eruv, situado en una distancia de 1000 metros, y de seguir otros 1000 metros desde el punto intermedio hasta la próxima localidad. Entonces, si están en los 1000 metros de aquí y 1000 metros de aquí como intercalados, está bien.